eh, pedirle al Señor que traiga memoria la enseñanza de su palabra, de sus instrucciones y sobre todo qué podemos hacer en situaciones particulares. De verdad que sí. Hermana Saray nos avisa, ¿oyó? Listo, ya podemos empezar. Bueno, ahora sí, shalom, amadas, bendiciones, el Padre les bendiga. Una vez más le damos gracias al Señor por permitirnos estar reunidas en nuestro encuentro virtual, donde empezamos a conocer algunas mujeres de la Biblia y hoy continuamos. Hoy nos corresponde estudiar a Senat, esposa de José, y también veremos la hija del faraón, madre adoptiva de Moisés. Entonces, inicialmente les quería empezar con una canción que se llama Estar Contigo. No se pudo escuchar, pero para que la tengan presente allí. Y bueno, a manera de introducción les podemos decir de que el título que le coloqué a esta enseñanza es Compasión, Humanidad y Compasión, porque vemos que hoy vamos a estudiar dos mujeres paganas que eran egipcias, pero aparte de ser egipcias y de todo esa cultura que las rodeaba y donde ellas estaban inmersas, el Padre las elige para de cierta manera influir en el plan que tenían para con la vida de José y para con la vida de Moisés. Entonces vamos a iniciar con Asenat. Quiero empezar diciendo que es la esposa de José, que son los datos más relevantes que nos presenta el texto bíblico. Dice que es esposa de José, dedicada a la diosa Neis, hija de Potifera, sacerdote de On. Vamos a pasar a leer la historia bíblica. No sé quién de ustedes me pueda colaborar aquí. No todas al tiempo, amadas. Ahí la hermana, Amén, yo hermana ya. Ángela, hermana Ángela levantó la mano. Amén, amén. Shalom, shalom para todas. ¿Me escuchan? Sí, claro. Saray, leo ahí en donde está la pantalla. Esa. Sí, señora. Ok, bueno, dice Génesis, la palabra del Señor, Génesis capítulo 41, del 45 al 46. Y llamó Faraón el nombre de José, Sanat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Amén. Listo. Bueno, mis amadas, estos son como que los datos que nos presenta la historia bíblica con referencia a Senat. Inicialmente nos dice que es esposa de José, que Faraón se la otorga a José por mujer, y en lo que estuve investigando y en lo que pude indagar sobre esta mujer, pareciese como que si en la historia bíblica el protagonista de ella fuera José, mas sin embargo hoy vamos a mirar el ejemplo de convicción que nos trae esta mujer. Existen dos posturas frente a este tema. Hay una postura que argumenta de que Faraón estaba dispuesto a convertir a José en un egipcio 100%. Dice que le da por esposa a Senat para que de cierta forma ella influya en su vida. Mas, sin embargo, nos damos cuenta de que hay textos que nos permiten comprender que esto no es así. La otra posición dice que a Senat o a Senet dice que ella realmente logró conocer al Dios de José. ¿Por qué? Porque sabemos de que todo hombre o todo esposo, su deber, según la escritura, es instruir a su esposa bajo la palabra, y eso José lo sabía perfectamente. Entonces vemos de que existen estas dos posturas. Sin embargo, hoy me quiero quedar con la posición que dice de que esta mujer logró conocer
al Dios de José, es decir, al Dios Todopoderoso. El nombre de esta mujer significa dedicada a la diosa Neis, como lo veíamos en la primera diapositiva. Me voy a devolver, porque al principio estaba un poquito nerviosa, lo reconozco, pero voy a devolverme a la primera para hacerle la introducción que ya me había preparado. Vamos a empezar desde aquí. Disculpe. Ahora sí, bueno, Asenat es esposa de José. Su nombre significa dedicada a la diosa Neis. Y vemos de que por ser hija del sacerdote de On, se supone que estaba permeada de toda una cultura donde adoraban a los dioses paganos. Y como les decía al inicio, le quise colocar a esta enseñanza humanidad y compasión, porque lo enlazaba. Lo enlazaba con nuestra vida, lo enlazaba con nosotras, porque la idea de hoy es que la historia de cada una de estas mujeres hablen a nosotras en nuestra vida. Entonces, vemos que son dos mujeres paganas totalmente, y pensaba que nosotros en algún momento también estuvimos en esta misma posición y tal vez adorábamos e idolatrábamos cosas. De pronto, no como estas mujeres que adoraban ese tipo de dioses, pero también vemos que la idolatría también se presenta cuando incluso lo hacemos con nosotras mismas, ¿ya? Cuando empezamos a idolatrarnos a nosotras, de pronto el dinero y todo lo que tenemos, aún también ahí nos convertimos en esa posición. Y dice que la diosa Neis hace referencia a la caza, a la guerra, y era la diosa de la sabiduría, según ese entonces. Eso es lo que significa el nombre de Asenat, dedicada a la diosa Neis. Y Potiferas, el sacerdote de On, ocupaba un puesto significativo dentro de la cultura egipcia, y por eso se dice de que era oportuno de que se uniera con José, porque sabemos que ese era el plan que tenía Faraón para con José. Vemos que él llegó allí a Egipto, ya todos conocemos esa historia, y que inicialmente la pasó mal porque él llegó como un esclavo, pero luego fue el Señor quien le permitió ir escalando todos esos peldaños, y nos muestra la palabra de que José mantuvo su identidad a pesar de que estaba en esa cultura. Dice que él nunca lo negó, y lo vemos cuando estuvo en la cárcel, que aún allí él seguía confiando en su Dios, y él creía que él lo iba a respaldar en todo ese proceso. Y a veces pareciese como que sí, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas? Pero vemos que todo era producto de un plan del Padre. Ahora sí, el texto que nos colaboró nuestra hermanita, vamos a explicarlo. Este texto nos corrobora lo que ya les he mencionado anteriormente, según la escritura, y es donde le comentaba las dos posturas que se tienen. La postura inicial dice que esta mujer, Faraón se la entrega con el objetivo de que se convierta en un egipcio 100%, y es producto de que Faraón logra nombrar a José como el gobernador, pero es necesario que él tuviera apariencia egipcia. Pero sabemos de que de pronto José sí mostraba respeto ante esas tradiciones, pero nunca se rindió, y en su corazón no lo hacía creyendo en eso. Es por eso que cuando se une con Asenat, se dice de que él empezó a instruirla y a contarle, a hablarle acerca de su Dios. Y es probable de que esta mujer, como ya vivía en Egipto, de pronto ahí ha escuchado había escuchado acerca de las historias de José y quién era este hombre. Entonces, luego de pasar de ser esclava a convertirse en el gobernador de Egipto, es lo que le permite a ellos unirse. Más sin embargo, no sabemos si José estuvo conforme con esta decisión que había tomado el faraón. Entonces, continuamos. Aquí están los dos textos que les mencionaba, por los cuales me atrevo a traerle la posición de que esta mujer es un ejemplo claro de convicción en la vida de hoy para nosotras. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, sabemos de que José amaba al Señor. Él lo amaba porque vemos de que en ningún momento, siempre creyendo en lo que él haría,
y en lo que el Señor haría en su vida. Muy seguramente recordaba todas esas palabras y toda esa instrucción de su padre Jacob en medio de toda esa situación. Y Hechos 7 del 9 al 10 nos dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, es decir, el Señor permanecía con José en medio de todas esas situaciones que él le tocó enfrentar, y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda la tierra. Y sobre toda la tierra. Entonces vemos que era el Señor quien le daba esa sabiduría a José, quien le permitía interpretar todos esos sueños, quien lo ayudó en medio de todo eso, quien le colocó esa gracia en su vida para que a pesar de estar allí, él lograra de cierto modo vivir una vida agradable en esa situación donde él se encontraba. Aquí está el texto que nos muestra de que ellos sí llegaron a amarse y producto de que tuvieron sus 2 hijos. Entonces vamos a leer este texto ahora sí, alguien de las hermanas que me colabore leyéndolo, por favor. Creo que la hermana María Victoria había levantado por ahí la mano hace rato, pero se cruzó con la hermana Ángela. Hermana María, aproveche. Amén, amén, lo leo yo. Adelante. Ok, Génesis 46:20, ¿verdad? Sí. Y dice, y nacieron... Ah, bueno, ok. En Génesis 41 lo lee usted. Bueno, dice Génesis 46:20. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que les dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Amén. Listo. Bueno, leo Génesis 41, hermana. Sí, sí. Lo voy a leer. Fue que puse el dedo y me salí bueno, Génesis 41, del 51 al 52. Y llamó José el nombre de primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y ya, 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Listo. Bueno, quise traer este texto porque, como les contaba, existen 2 posiciones o 2 posturas desde las cuales se intenta comprender a Senat. Mas, sin embargo, ya sabemos de que lo cierto es lo que nos menciona la Escritura. Pero qué bueno y qué hermoso que lo hemos aprendido de nuestro pastor, y es el hecho de poder corroborar, digamos que todos esos datos históricos con la palabra, porque una vez nos permite entender de que la palabra del Padre es viva y es eficaz, ¿ya? Entonces por eso quise traerlo, para saber por qué vamos a tener o a mantener la convicción o la creencia de que esta mujer realmente es un ejemplo de convicción. Dice, y le nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces vemos que tuvieron estos 2 hijos, y los que argumentan la posición de que esta mujer logró separar a José de su verdadero Dios, piensan de que él le colocó el nombre de que me hizo olvidar todo mi trabajo y de la casa de mi padre, es porque él se olvidó de cierta forma de toda esa identidad que él tenía. Pero la otra postura dice de que lo hizo olvidar de todo su trabajo, es de cierta forma porque el Señor derramó una shalom en la vida de José, y estaba gozoso y alegre, porque cuando llegan nuestros hijos, de cierto modo, el Señor trae alegría a la casa. Entonces, por eso dice que me hizo olvidar de todo mi trabajo y de la casa de mi padre. Es decir, José está viendo de que a pesar de que él no había vuelto a ver a su familia, ni a su papá, ni a sus hermanos, aún así el Señor le estaba permitiendo una vez más formar su familia con Asenat, y le estaba entregando su primer hijo. Y el segundo lo llamó Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, a pesar de que él estaba allí donde de pronto no se sentía cómodo, el Señor allí le permitió fructificar y tener sus hijos. Entonces vemos de que este hombre sí instruía a esta esposa
en su palabra. ¿Por qué? Porque vemos de que cuando llega Jacob, vemos que él se vuelve a reunir con su padre y con sus hermanos. Entonces esta es la posición que nos hace pensar y nos da la base para argumentar de que el plan de Faraón para con José y Asenat no funcionó de cierta forma. Entonces es por esta razón que argumentamos esto. Y luego esta mujer dice que su importancia radica o su importancia se encuentra porque fueron sus dos hijos, dos integrantes de las 12 tribus de Israel, ¿ya? Entonces allí es donde radica la importancia de esta mujer o donde se encuentra la importancia de ella. Y vemos de que a pesar de su origen, tuvo la oportunidad de traer o de que le nacieran estos dos seres, los cuales serían integrantes de las 12 tribus. Y bueno, quise colocar este espacio de preguntas y reflexión porque, como ya les había mencionado, en la Biblia no nos mencionan, digamos, que aspectos muy claros cómo era Asenat, simplemente nos mencionan su nombre, lo que significa que tuvo unos hijos y que fue esposa de José. Esos son los datos más puntuales que podemos tener presentes que los menciona la Biblia. Y las dos posiciones que estamos interpretando y mirando es precisamente para lograr comprenderlas. Entonces, juntas, quiero escucharla, quiero que, no sé, preguntas, reflexionemos unos 5 minutos de este tema, de todo lo que hemos dicho de Asenat. ¿Y qué les parece? Shalom. 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 Yo alcé la mano, pero no sé si Patricia también había alzado la mano. Bueno, adelante. Bueno, una parte de lo que tú decías que había en la palabra, que él decía que había descansado de su trabajo y por haber tenido sus hijos, por haber tenido sus hijos. Una parte veo que él olvidó todo ese dolor. De cierta manera, olvidó, dice ahí la palabra que como que el tener los hijos, el tener la familia, como tú lo decías, también le ayudó a menguar ese dolor de haber sido vendido, de haber sido tratado mal por su familia. En ese momento pienso yo que él dejó todo atrás, ya dejó todo atrás, todo su pasado, y de cierta manera le ayudó a aliviar ese dolor que de pronto mucho tiempo había pasado, de pronto reflexionando que en algún momento se habrá preguntado de por qué su familia era así, pero el Señor primero que permitió que pasara todo eso y de pronto le enseñó a él en ese momento que había que dejar ese pasado atrás. Pues eso es lo que pienso yo de lo que puedo aportar. Así es. La hermana Patricia. Bueno, mi hermana, usted también dijo algo importante que fue el hecho de que esos dos hijos que nacieron de esa mujer egipcia y José hicieron parte de lo que ahora mismo nosotros conocemos como la tribu de Judá, por la aceptación que su propio padre hizo al momento de conocerlo, ¿verdad? O el reemplazo que, bueno, que todos sabemos que se dio allí. Eso es también algo que las cosas, a veces el orden nuestro no es el derecho de las cosas, sino lo que el padre quiere hacer en su momento cuando con una mujer que no era precisamente del pueblo hebreo, y que sabemos que eso no solamente ha pasado en ella, y en la vida de José, como tú también dijiste, parece que el protagonista ahora es el personaje pero bueno, igual hay que mencionarlo, sino que esa aceptación y ese hecho ya planeado por el Señor de que estos niños fueran de las 12 tribus, es una muestra perfecta para poder decir todo el Padre tiene control de todo esto y esa fue la voluntad de él, antes que nada. Entonces, obviamente, si su madre fue la elegida por el Padre también, pues asimilamos también pues que sí, que todo esa historia hace parte de lo que acabas de mencionar cuando decimos que ella fue la elegida también por el Padre y debió haber conocido a nuestro Señor por medio de su esposo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Amén, así es.
No sé si alguien más quiere expresar sus comentarios. Amén, amén. Adelante. Bueno, yo pues opinar algo con respecto a la vida de Asenath, porque, o sea, una ficha clave en esto fue José en cuanto al testimonio de él, para que ella pudiera creer y tener la convicción de ese, o sea, de ese todopoderoso, porque vemos que ella venía de un pueblo idólatra, o sea, en sus costumbres eran diferentes, su crecimiento, todo. Y al ver, o sea, el testimonio de José, su fe como que se apoderó aún más, que ella olvidó también, podemos decir, porque le ponen el nombre a Manasés, donde dice, el Señor me hizo olvidar de mi trabajo y de mi aflicción, es así. De la casa de Pero vemos que ella de pronto, o sea, el Señor la hizo olvidar también de muchas cosas que ella sufrió, ya en parte con su familia, a veces familias difíciles, familias, o sea, en parte José y ella, porque el Señor los hizo olvidar de muchas cosas, de angustia. Entonces vemos cómo fue una mujer, también podemos decir que de pronto no se habla con certeza de esto, pero fue una mujer que creyó en el Señor y que educó a sus hijos de esa manera, de la manera en que José le mostró que era. Eso lo podemos rescatar también de ella. Esa es mi opinión. Amén, así es. Bueno, y como hemos aprendido también durante los estudios anteriores, que de cierta forma el esposo influye sobre la vida de esa mujer y también la mujer sobre la vida de este hombre. Y vemos de que ambos se tuvieron que complementar y gracias al Eterno le nacieron estos dos hijos y los instruyeron en base seguramente o con relación a lo que José intentaba enseñarles en medio de ese momento. Entonces creo que ya tenemos una idea de Asenath. Vamos a continuar. Listo. Bueno, vamos ahora con la hija del faraón, madre adoptiva de Moisés. Bueno, en esta historia, cuando me acordaba de ella, que empecé a buscar y a indagar sobre esto, recordé y traje a memoria una de las parachás que ya nuestro pastor nos ha compartido, y es la parachá número 13, que se llama nombre Shemot, y dice de que esta mujer, esta es la parte histórica. Quise iniciar con esto porque ya nuestro pastor, digamos que no sé si ustedes lo recuerdan, de todas maneras lo vamos a comentar, y es que probablemente esta mujer tenía otro, o sea, sí le registran, sí tiene su nombre, que se llama Hatshepsut. No sé si recuerdan esa paracha donde el pastor nos hablaba un poco acerca de la parte histórica y nos mencionaba a Josefo. Por eso aquí les traje este texto que ahora lo vamos a leer. Y es una cita, una referencia donde nos hablan de que los hijos y los faraones normalmente por la tradición se les llamaba por lo que ellos significaban. Por ser la hija del faraón simplemente se le conocía como la hija del faraón. Y el faraón, obviamente, por ser faraón, se le conocía simplemente como faraón. Pero se le pasaba a plano secundario el nombre de ellos. Es por eso de que de pronto en la escritura no se les menciona, pero en la parte histórica sí encontramos el nombre de esta mujer. Entonces es simplemente para tener claro y también invitarlas, aquellas que de pronto no tuvieron la oportunidad de escucharse esta parachá, pues también puedan mirarla, dado que allí también hacen un estudio muy importante acerca de la hija del faraón. Entonces no sé quién quiere colaborarme con la lectura de este texto. Amén, hermana, yo leo. Adelante. La hija del faraón en hebreo es Batparó, literalmente hija de faraón. Es un personaje bíblico mencionado en el libro de Éxodo. En este texto, como en toda la Biblia hebrea, faraón es usado como un nombre propio y la princesa es designada simplemente como su hija. En la tradición rabínica,
como se atestigua en los Midrashim. Se la denomina Vidya, en hebreo Batia, literalmente hija de Adonai, ya ve Adonai. En el cristianismo se la ha llamado Termutis, Termoutis, que es también el nombre que usa José. Amén, hermano. Listo, entonces ahí vemos lo que ya les comenté de que simplemente se les designaba por lo que era Faraón y la hija. Más sin embargo, la historia nos muestra la otra parte de un posible nombre de esta mujer. El contexto en el cual ocurre la historia de la hija del faraón cuando se convierte en la madre adoptiva de Moisés es el siguiente, que lo encontramos en este texto. Si hay alguien que desee leerlo, para ya empezar a mirar. Bueno, amada, leo yo otra vez, no se preocupe. Adelante. Éxodo 1:7 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces diga. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Amén. Listo, entonces aquí vemos que el texto nos muestra ese contexto y vemos esa ley o ese decreto que se emite con referencia a los que van a nacer. Allí el faraón les dice a esas parteras de que simplemente van a dejar que nazcan las mujeres, más los hombres que los mataran, que no los dejaran vivir. Pero vemos de que las parteras temían al Señor y decidieron de que nacieran. Y vino la mamá de Moisés y protegió de cierto modo la vida de su hijo. Y eso lo vemos en la historia. Voy a leer entonces esta. Dice un varón, Éxodo 2, del 1 al 10. Dice: un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso en el juncal, a la orilla del Nilo. Y su hermana se había situado a lo lejos para saber qué se haría con él. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la cesta en medio del juncal y envió a su esclava, y ella la recogió. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí era un niñito que lloraba, y tuvo compasión de él, y exclamó: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces dijo su hermana a la hija del faraón: ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te amamante a este niño? Y la hija del faraón le respondió: ve. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño, amamántamelo, y yo te daré un salario. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Y el niño creció, y ella lo llevó
a la hija del faraón, y llegó a ser su hijo, y llamó su nombre Moisés, y dijo, en verdad lo he sacado de las aguas. Entonces aquí vemos esta historia donde, dado a la situación que se estaba viviendo, la madre de Moisés se vio obligada a dejar a su hijo en ese juncal, en ese río Nilo, y seguramente esta mujer, como confiaba en el Dios de Israel, de pronto ella tenía esa confianza de que algo pasaría allí. Muy seguramente eso pasó por la mente de la mamá de Moisés, porque ella de pronto al dejarlo ahí tuvo de cierto modo temor, pero aún lo hizo. Vemos que esta mujer dice que se estaba bañando en ese lugar y vio esa canastica, llamó su atención. ¿Y qué dice la palabra? Dice, y tuvo compasión de él. Es decir, aquí hay una de las características de esta mujer, y tuvo compasión de ese niño. Es decir, vemos de que ella ya sabía y conocía perfectamente el decreto que había emitido su padre, mas aún así dice que ella decide protegerlo. Vemos de que Miriam fue y llamó precisamente a la mamá de Moisés, y fue esta quien lo amamantó, y luego pasó a ser su hijo, lo crió, lo formó. Seguramente Moisés tuvo la oportunidad de crecer con muchos privilegios por vivir en el palacio con esta princesa, y todo hacía parte de un plan del padre. Como les mencionaba, estas mujeres ambas comparten esa similitud de que a pesar de ser egipcias, las dos tenían un plan, el Señor tenía un plan para con ellas. Vemos de que Moisés vivió en ese palacio, pero su plan o su finalidad era conocer qué estaba pasando allí, para luego el Señor encomendarle la tarea de liberar a su pueblo. Entonces vemos que esta mujer de cierto modo también fue y ayudó en ese plan. Vamos entonces a conocer algunas de las características que se pueden mencionar de esta mujer. Dice que era compasiva, que es la primera, la que nos muestra el texto. Bondadosa, es bondadosa porque ayudó a Moisés en medio de esa situación difícil. Era valiente, porque identifiqué este punto porque pienso de que ella, ¿cómo se pudo haber enfrentado a su padre al decirle que iba a proteger a ese niño después de que él había emitido este decreto? Ella, me imagino que, bueno, lo hemos visto también un poco en la serie, donde ella empezó, o sea, se levantó contra su padre y empezó a decirle que ella quería tener a este niño, que lo quería como su propio hijo. La característica también que es pagana, su parte maternal se despertó en ella. Sabemos de que nosotras como mujeres, cuando vemos ciertas situaciones de pronto con niños, esas situaciones donde sentimos esa ternura hacia ellos, que como mujeres está en nosotros, muy probablemente también esa parte ayudó a que esta mujer se moviera en pro de cuidar y de proteger a Moisés. Y obviamente la parte que nos menciona la historia, que dice que era una mujer estéril, que no podía tener hijos. Entonces también, debido a esto, fue que ella se vio movida, de cierto modo, a proteger a Moisés. Son estas características las que pude identificar en esta mujer, que probablemente la llevaron a proteger la vida de Moisés. Entonces aquí también podemos reflexionar acerca de cómo nosotras, si estamos en alguna de esas situaciones, cómo actuaríamos frente a ellas, cómo actuaríamos. Y también tenemos la parte de reflexión y pregunta, porque pienso que vamos a construirlo. Aquí dice, piensa en aquella persona que el Señor colocó para bendecir tu vida. Aquí quise dejar este espacio porque así como hemos venido aprendiendo durante todos estos encuentros virtuales acerca de la vida de cada una de esas mujeres, pienso que también podemos aprender incluso de lo que el Señor ha hecho en la vida de cada una de nosotras. Entonces, por eso quise traer estos espacios donde nosotras podamos contar de pronto algunos testimonios que hayamos vivido con relación a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y algunas preguntas que sacaba, decía, ¿por qué será que el Señor usó a esta mujer? ¿Qué pudo haber visto en ella? ¿Y qué sintió el faraón con el actuar de su hija? Entonces, no sé, las escucho, mis hermanas. La hermana Patricia está levantando la mano. Almeida levantó la mano también. Vamos haciéndola por turno. Hermana Almeida.
Abra su micrófono, por favor. Alme, ¿puedes activar tu micrófono? Almeida, ¿puedes escucharnos? Saludos, amadas. Bueno, en lo Sí. que Alme de pronto se le arregla el tema del micrófono allá, pues yo voy participando. Creo que a Patrick fue que se le quedó la mano levantada. Ah, ok. Creo, sí, desde la última vez que habló le quedó levantada. Y mientras que Alme va arreglando el problemita técnico, yo participo ya que tengo un chancecito acá. Bueno, mis amadas, con relación a la hija del faraón, pues yo creo que nosotros sabemos que el Señor el Eterno es sabio y Él tiene todo preparado. Y a veces nosotros no nos imaginamos las cosas del por qué o cómo, pero el Señor sabe cómo son las cosas. Y como tú decías, pues de acuerdo a lo que dice la Escritura, vemos la confianza que tuvo Yocabé al dejar que su hijo, al colocar a Moisés en la canastica. Ella sabía que algo el Señor iba a hacer. En su corazón el Señor había colocado ese chalón de que algo iba a pasar. Y el Señor lo había colocado y colocó en ella la inquietud porque el Señor mismo estaba orquestando, estaba direccionando todo lo que había de acontecer. Él estaba preparando el camino ya de lo que iba a suceder. Y hay una de las cosas que nosotros podemos ver y es que el Señor permitió que Moisés fuera allá a la casa de Faraón precisamente para lo que iba a suceder en un futuro. Ya, era necesario que Moisés fuera preparado y entrenado, tuviera cierto conocimiento, además de eso cierto acceso a todo a toda esta costumbre, a todo este imperio, a esta parte de Egipto, a las autoridades, tuviera cierto acceso y conociera cómo era el manejo quizás interno allá en el faraón. Yo creo que la mayoría de nosotras cuando hemos visto la serie y vemos con la serie bíblica que ilustra muy bien la facilidad con la que Moisés entra a donde Faraón, ya, y tiene ese acceso, no es lo mismo, sabemos que eso es una ilustración, pero algo tuvo que haber pasado en ese momento, porque hay una de las cosas que yo siempre me pregunté, decía, bueno, pero antes de quizás ver la serie de verlo así como que de esa manera que nos los ilustran allí como muy muy fácil, yo sé que no es así, sabemos que no es así, ya, porque eso tiene una serie de los escritores, ellos le han pues aumentado a la historia para tratar de acomodar la historia, pero nosotros sí nos hemos hecho, yo sé que nos hemos hecho la pregunta antes de pronto de conocer la historia de esa manera como nos las han ilustrado, que bueno, si Moisés pasó a ser ya, en su momento fue echado del palacio, de allá de la casa de Faraón, y Moisés estaba siendo perseguido. ¿Cómo es que Moisés puede tener acceso al Faraón, verdad? Pero era el mismo Señor que había preparado inicialmente el camino, el Señor lo condujo hasta allá, permitió que esta mujer en su corazón hubiera esa compasión, tocó el corazón de esta mujer, y todo era el Señor preparando para cuando llegara el momento de que Moisés fuera levantado como el libertador para sacar al pueblo de Egipto. Entonces, allí es donde uno ve el porqué de las cosas, pero era el mismo Señor orquestando todo, ¿ya? No sé si Alme ya puede activar su micrófono. La hermana Almeida. ¿Será que tiene problemas con el micrófono, Alme? ¿Qué será? O por lo menos que escriba por el chat para saber que está intentando arreglar el micrófono. Exactamente. Bueno, ahí dice la segunda pregunta. ¿Qué sintió el faraón con el actuar de su hija? Es una cosa que es difícil decir que pudo sentir el faraón, porque la palabra no lo registra. Estaríamos nosotros especulando. Pero vamos a darnos la oportunidad de especular, teniendo en cuenta obviamente que él había mandado
a que todos los niños, ¿verdad?, hebreos fueran ejecutados, obviamente no estaría de acuerdo con lo que la hija de él hizo, pero también era su hija, ya, por lo cual tenía un acceso a el faraón ya directo, ya que era su hija. Además de eso, no sabemos la condición. Yo no recuerdo si en la palabra como tal dice que ella era estéril, no recuerdo esa parte, no recuerdo si la palabra dice que ella era estéril, pero donde ella confió a Moisés algo estaba pasando. Sí dice que era estéril como tal, literalmente dice que era estéril. En la palabra no lo dice la parte histórica. Ah, bueno, como nosotras nos tratamos de sujetar a la palabra, pues, y seguimos especulando, ya, seguimos especulando. Entonces, a donde en el momento, o sea, yo digo que si ella coge a Moisés y sintió esa ternura, esa compasión, debía estar pasando algo, ¿verdad?, con ella, que no podía tener hijos, y quizás eso fue lo que pudo haber movido también a que el faraón permitiera que ella aceptara, adoptara a un hebreo, ya. Entonces, en lo que se refiere a la pregunta exacta de qué sintió Faraón, pues yo me atrevería a decir, especulando, de que no estaba de acuerdo, pero teniendo en cuenta que una petición de su hija tuvo que aceptar. Ese es mi aporte. Ya ahora sí no sé qué otra hermana quiera aportar. Amén, amén. Hermana, con respecto a que la hija del faraón fuera estéril, en la serie no sé qué tal será porque no sé, pero en lo que hemos visto de la serie, que también a veces son cosas que también nos ayudan, la mamá de la esposa del faraón, la que fue novia de Moisés, ella le daba cosas a ella para que ella no pariera. Yo entendí ahí, vi ciertas, ahí en la serie vi ciertas cosas. Entonces pudo haber sido eso, porque ella no, como que no simpatizaba mucho con la hija de Faraón. Eso es lo que yo entiendo ahora, y ahora que ustedes hacen la relación de que era estéril y que no era estéril, entonces, porque la palabra no lo dice, tampoco dice, sino según lo que vemos en la serie, y como ahí se muestran tantas cosas y tantas cosas, tantos bebedizos que se dan entre ellos ahí, porque tú sabes, cuando las personas son paganas usan muchas cosas que no vienen de parte de Dios y que a la larga no le hacen bien a las personas. Así es, exacto. Entonces la idea, exacto, no es simplemente quedarnos con lo que nos dice la serie, sino acercarnos a lo que dice la palabra. Y como lo había mencionado al inicio, de pronto no tenemos datos tan relevantes sobre estas dos mujeres, más sin embargo estamos intentando de mirar qué características nos manifiestan ellas con su actuar y cómo actuaríamos nosotras si estuviéramos frente a esa situación. Aquí había colocado algo que dice: cuéntanos una experiencia personal con relación al tema. Cuando digo cuéntanos una experiencia personal con relación al tema, es porque pienso de que el padre, así como usó a la hija del faraón para de cierto modo bendecir la vida de Moisés, porque en ese momento eso representó una bendición para Moisés y muy seguramente también para la mamá de Moisés, que vio cómo el Señor se manifestaba en la vida de su hijo, porque seguramente ella, vemos que la hija del faraón, bueno, que Miriam llamó a su propia madre para que lo amamantara, es decir, que ella ya conocía con quién estaba Moisés, con quién estaba su hijo. Entonces, es mirar una experiencia de qué persona el Padre ha colocado en nuestra vida, que nos ha bendecido y de hecho nos ha ayudado durante un determinado proceso para un objetivo, así como pasó con estas mujeres, de que ambas fueron usadas para un fin. Entonces, no sé, quisiera escuchar a otras, las que no han participado. Están muy hablonas estas hermanas, definitivamente, Dios mío, Padre. Están, mejor dicho, que se quitan el micrófono todas. A ver, por aquí ¿será que podemos de pronto la hermana Seri, la hermana Mileivi, la hermana Yanet, Laura, la hermana Lucy Rodríguez, la hermana Marta Ligia, la hermana Almeida, la hermana Jenis, digamos que la hermana Vilmaida, digamos de las que están aquí, ¿quién más desea participar? Bueno, de pronto, ¿qué personas, qué puedo decir con respecto a mí? Yo
le doy gracias al Padre, porque sí han habido personas que a mí incluso, digamos que han hecho parte de mi vida. De hecho, hace un mes tuve la oportunidad de compartir con una hermana, con una de las hermanas que fueron, digamos que maestras, digamos, en mi adolescencia. Y un día por Facebook me felicitó. Ya hace como unos meses anteriores había hablado con ella, la había saludado, y hace un mes tuve la oportunidad de compartir con ella en su casa. Ese día salí un poco, las cosas se dieron que salí un poco más temprano del trabajo. Ella me había contactado y me había dicho un mes antes de mi cumpleaños que ella me iba el día de mi cumpleaños, ella me iba a regalar algo. Bueno, las cosas no se dieron el mismo día de mi cumpleaños, pero al mes siguiente sí, o sea, en el mes antepasado, mayo. Y la verdad es que yo admiro mucho a esta hermana porque en su determinado tiempo, para mí, ella y muchas otras hermanas, digamos que fueron parte de mi vida en ese proceso, digamos, de conocer al Señor, y digamos que de conocer muchas de las cosas que hoy en día podemos decir que hacen parte de cómo manejar nuestra vida cristiana, nuestra fe en el Señor, y cómo manejar también, digamos que nuestra parte en el hogar y todas esas cosas. De hecho, cuando yo tenía como aproximadamente 14 o 15 años, por allá más o menos, ya hace ratico, recuerdo que estuvimos donde esa hermana compartiendo, precisamente nos enseñaba a hacer una torta de zanahoria. Fue una etapa, digamos que maravillosa en ese entonces, pero para mí particularmente ella y muchas otras hermanas en su tiempo, digamos que hicieron parte de mi vida para bendecirme e instruirme en las cosas del Señor, e instruirme en muchas de las cosas que el Padre, pues a través de su palabra en su tiempo permite para cada una. Digamos que hay personas que ya tenemos hace mucho tiempo que no vemos, pero esas personas han hecho parte de nuestra vida y el Señor las puso ahí un día, y nosotros tenemos que ser agradecidos. Y en la oportunidad que nosotras tengamos en nuestras oraciones, incluirlas también y pedirle al Padre que las bendiga. De verdad que sí. Amén, qué hermoso. Bueno, yo había sacado este tema porque realmente, o este espacio, porque yo me identifiqué mucho también con estas dos historias. Y el Señor me permitía traer a memoria cómo el Señor había bendecido mi vida de cierto modo también en algunas situaciones y en algunos momentos de mi vida. Entonces yo decía, qué hermoso es que así como venimos aprendiendo de cada una de estas mujeres, qué bonito sería que también nos demos la oportunidad de mirar lo que el Señor ha hecho con nuestra vida, porque eso no está alejado de la realidad de hoy. Y todavía el Padre se sigue manifestando y sigue mostrando también su bondad y su compasión con nosotras. Así como esta mujer, como la hija del faraón, tuvo compasión por Moisés y por esa situación que estaba enfrentando ese niño, ella se dio la oportunidad, o sea, tuvo compasión de él. Asimismo, el Padre en algunos momentos de nuestra vida también llega con su compasión y nos ayuda en medio de situaciones y circunstancias difíciles. Entonces, mientras que alguna otra hermana se anima, yo les voy a ir contando, digamos que así, de una manera muy general, algunas cosas. Y es inicialmente que yo siempre que hablo a veces con personas les digo de que si algún día tuviese la oportunidad de escribir libros, bueno, a mí casualmente me gusta a veces escribir, yo les decía de que yo quisiera un libro que se llamara Creciendo en Etapas. Y es porque creo de que mi vida ha sido así. He ido, digamos que de cierto modo, avanzando, digamos que por pasos, por escalas, y en cada uno de esos vagones, como le llamo yo, que a veces me lo imagino así, han estado personas que han hecho parte de ese proceso y que de cierto modo el Señor a través de ellas ha mostrado su compasión para con mi vida. Me han direccionado, me han guiado y siempre han estado allí acompañándome para prepararme para un propósito. Y creo que lo relacionaba mucho con esta historia porque eso fue lo que de cierto modo hizo esta mujer. Ella crió a Moisés, dice la historia que lo crió como su hijo, le colocó su nombre y seguramente lo instruía de una forma con relación a su propia cultura, que era pagana, egipcia, pero lo instruía con referencia a eso.
¿ya? Entonces así pasa. De pronto estas mujeres a las cuales hago referencia hoy acá en mi historia, me instruyeron conforme a la voluntad del Padre, conforme a su palabra, conforme a lo que Él demanda en ella, ¿ya? Entonces tenemos esa oportunidad de ver cómo el Señor muestra su compasión, e incluso el hecho de que hoy estemos aquí juntas meditando sobre estas mujeres, sobre este tema, y tratando de conocer y de mirar qué nos puede dejar toda esta enseñanza para nuestra vida hoy, y de pronto no regresando simplemente sabiendo lo que eran estas mujeres, sino mirar cómo lo podemos articular y qué podemos empezar a hacer distinto y a traer a memoria esa compasión y esa bondad que el Padre ha tenido con nuestra vida al permitirnos conocernos. Entonces, no sé, quisiera escuchar también a otras personas. Sari, ¿será que democráticamente escoges a alguien? Hermanas, por favor, bueno, a veces no quisiéramos que participáramos siempre las mismas. Mire, la hermana Lidis López levantó la mano, la hermana Lil también. La hermana Lidis por acá. La hermana Lidis. Adelante, Lidis. Salón. Que hacía mucha bulla donde estaba, tuve que cambiarme. Sí, están los vecinos muy bulleros. Así es. No, hermana, ¿qué le puedo decir? El Señor, la verdad que la misericordia del Señor ha sido muy grande con mi vida y con muchas personas que Dios ha permitido que hayan estado a mi vida, instruyéndome. Y o sea, lo digo desde el punto de vista de pronto desde que yo ingresé a la iglesia, porque digamos que fui invitada por una persona que no, en este momento creo que tampoco de pronto está convertida y nada por el estilo, que va siendo como que ese ejemplo de esas mujeres que no estaban convertidas, que de pronto eran paganas y que de pronto no estaban dentro de los parámetros de Dios, pero el Señor tuvo misericordia de que primero fue una invitación, una pequeña invitación, pero el Señor ahí siendo como la obra y teniendo misericordia de mi vida. Y también otras personas que sí estuvieron conmigo durante todo ese proceso que el Señor les ha colocado ahí, como Elsa, Marta, o sea, todas aquellas personas que de pronto han estado ahí en ese proceso que me han instruido y que el Señor ha permitido que son instrumentos del Señor, ya que de pronto he visto esa mano del Señor a través de esas personas. ¿Me han escuchado? Sí, claro que sí, así es. Ya, entonces es eso, o sea, de pronto esas personas y otras más dentro de la iglesia que se han colocado como instrumento y que recordemos que también somos ese cuerpo que de cierta manera si en algún momento el pie, la mano necesita de una ayuda, siempre han estado ahí. Así es. Bueno, no sé si otra o pasamos a la conclusión. Quisiera escucharlas. Hermana Patricia. Hermana Patricia, sí, levantó la mano. Adelante, Patricia. Bueno, mujeres, Ari, hay un verso hablando con respecto a la madre de Moisés, a la madre hebrea. Hay un verso en Hebreos capítulo 11, verso 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué nos dice esto? El protagonismo de esa madre para Moisés fue en su edad, en su edad de niño, en su niñez, en ese plan maravilloso, en ese ejercicio que el Padre estaba dando a conocer cada vez más su poderío, su soberanía
ante lo que estaba haciendo, ante el plan que estaba ejecutando. ¿Ya? La vida de esta mujer fue importante y fue trascendental, digamos, hasta cuando él terminó su edad y de niñez para sobrevivir, para que, según los comentarios, para que terminara el edicto ese que había sido generado para que los niños no matanza de los niños. Allí fue la razón de ser de esta mujer en la vida de Moisés, ¿ya? Luego cuando ya él menciona acá en hebreo que por la fe él renuncia, bueno, ya es algo que tiene que ver más exactamente, vuelvo y digo, con el plan del Padre en la vida. Digamos que el gran protagonista en esta noche es la soberanía del Padre en la vida de estas mujeres, que como bien tú dijiste al principio, eran egipcias, pero fueron instrumentos del Padre para ejecutar su acción que tenía preparada desde el inicio. Entonces, es mencionable porque sí, es poco lo que se dice de ellas en los textos iniciales, pero acá en Hebreos hace una pequeña anotación al respecto. Era eso. Así. Creo que a Lady se le quedó el micrófono encendido. Shalom. 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 Ay, al fin me escuchan. Shalom, shalom. Hola, Sari. Shalom, la Shalom. Shalom. Aló. Hola. Sí, ya te escuchando. Ok, Sí, gracias. Tenía problemas con el audio, ya gracias a Dios se escuchan. Pues pensando en la hija del faraón, ¿qué viene a mi mente? Viene a mi mente que cuando Dios tiene un propósito con alguien, específicamente, Él no pone cualquier persona. Entonces, aunque en la Biblia no hace mucha amplitud de eso, yo pienso que la hija del faraón tenía muchos atributos excelentes, muchos atributos buenos, muchos atributos de humildad, de ese corazón generoso, porque en lo poco que podemos leer o escuchar o ver ahí en la Biblia, podemos mirar que cuando ella ve a ese niño, sabiendo de pronto todo lo que le iba a ocurrir o lo que le iba a venir, ella no le importó quedarse con él, sin mirar de pronto todas esas consecuencias que ella iba a mirar. Y incluso cuando María le dice que le va a buscar una nodriza, ahí se ve la generosidad de ella, que a pesar de que llega la mamá de Moisés realmente a cuidarlo, ella pues le ofrece un dinero por hacerlo. Entonces ahí vemos como que esa justicia, ese buen corazón, esas ganas de ayudar y es real. Así encontramos de pronto nosotros en nuestro caminar muchas personas que de una u otra manera nos han extendido la mano y nos han hecho más fácil el caminar en la vida. Entonces ahí pues yo quiero resaltar es a esa mujer que fue una mujer muy valiente. De hecho, Dios no iba a escoger cualquier persona, pero sí podemos ver la valentía, el gran corazón con la que pudo coger ese hijo, porque no es fácil, no es fácil. De pronto muchas personas quedan en embarazo y llegan a su mente tantas preguntas y tantas cosas, porque no es un trabajo pequeño, es un trabajo grande al que ella se sometió, incluso de pronto mirándolo acá sin la ayuda de pronto de los seres que están alrededor de ella. Entonces quería resaltar a esa mujer por esa gran labor. Esa era mi humilde opinión. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, si nadie más nos quiere comentar algo, podemos pasar a la conclusión. Así es, Ari. Listo, aquí la tenemos. Entonces, yo quise traer estos dos textos porque, como bien lo hemos dicho, había un plan detrás de todo esto. Y estas mujeres hicieron, de cierta manera, parte de ese plan y de ese propósito. Dice, Dios hace lo que quiere, pues es Él el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes. Así que Él hará conmigo todo lo que quiera hacer. Este texto de Job 23,
del 13 al 14, nos menciona esto. Entonces vemos lo importante que es que el Señor hace lo que quiere en cuanto a su plan, en cuanto a su voluntad. Y vemos de que dice que nadie lo hace cambiar de planes. Y de pronto, como lo habíamos dicho, de pronto, de hasta cierto punto, la hija del faraón tuvo una importancia en la vida de Moisés, pero fue necesario que eso le sucediera a Moisés y que Moisés sí conociera muy bien cómo era esa cultura allí en Egipto, para luego sí poder actuar conforme a lo que le había enseñado su madre con relación a la escritura, a la Torá realmente. Entonces vemos que es esa parte. Dice, y Salmo 135:6 dice, todo lo que ha querido Jehová lo ha hecho, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y vemos que el plan del Señor fue cumplido, porque vemos de que Moisés sí logró cumplir con su misión, que era la liberación de ese pueblo de Israel, y con relación a Senat, vemos de que tuvo esos 2 hijos, los cuales fueron parte de las 12 tribus de Israel. Y así pasa también con nuestra vida. De cierto modo, el Padre ha hecho lo que ha querido en nosotros, aunque de pronto nuestros ojos no miren ese plan del Señor que Él tiene para con nuestra vida. Y que de pronto, en algún momento, en algún punto de la vida es cuando vamos a entender todo lo que el Señor ha venido haciendo y ha venido construyendo poco a poco, por medio de esas personas o de esas situaciones que Él va colocando en nuestro alrededor, así como pasó con estas 2 mujeres. Entonces, mis amadas, ahora sí no sé si quieren decir algo o si no ya oramos para cerrar. Amén, Sari. Yo creo que La hermana Patricia. el Señor... Bueno, todavía es un poquito temprano, Sari. y hay varias hermanas que sé que de pronto tienen que... Pero mira, ambas mujeres, por una u otra razón, aunque como dijimos, no se habla mucho de ellas de manera específica, pero ambas mujeres resaltaron la parte de la maternidad. Asenat fue madre de los 2 hijos, madre biológica. Y esta otra mujer fue la madre adoptiva de Moisés. Yo creo que si hablamos de esas personas que han sido en nosotros influencia, tú lo has dicho, el plan de Dios, el darnos la madre que ahora tenemos, los que la tenemos, nos ha enseñado, aunque hayan sido cristianas o no, cuando conocedoras temerosas del Padre, cuando nos tuvieron o no, sé que influenciaron en nosotros. Sé que influenciaron en nosotros para nosotros ser lo que hoy somos, en muchos aspectos, ¿verdad? Aunque algunas quizás de pronto no sean temerosas. Hubo valores que nos inculcaron, valores que como había dicho con la mamá de Moisés, se los dio en la edad de la niñez, en esa edad de donde ellos son unas esponjitas y donde reciben de nosotras como madre todos esos valores que se resaltan cuando ya son grandes, ¿verdad? Y en este caso no viene siendo el protagonista Moisés, pero es él quien muestra todo lo que quizás fue influenciado por medio de esa madre en cada una de las acciones que luego él pudo accionar cuando ya fue adulto. Ya, entonces creo que nuestras madres, así como estas 2 mujeres, resaltan en nosotros lo que somos y son esa mayor influencia antes que nada. ¿Ya? Ese era de pronto lo que quería aportar en cuanto a esa persona que debe ser en cada uno de nosotros para realce, para reconocimiento, para influencia, pues nuestras madres, ¿qué más? Gracias, mi hermana. Ahora sí usted verá si decide bueno, ya la opción. Por aquí creo que Lidis está levantando la mano nuevamente. Bueno, ahí como lo decía Patri, en esa parte de la influencia de como madres que bueno, que son algunas porque yo no soy madre todavía, pero que digamos que viendo esa parte, ellas son como ese ejemplo, esa estructura dentro y fuera del hogar,
para instruir al niño, para levantarlo cada día, y que no es, digamos, es algo fácil, es algo que el Señor primeramente nos permite para nosotros también aprender, pero también el Señor, o sea, nos hace ver que no es, o sea, el legado que nosotros, las madres deben de dejarle a los hijos es muy importante. Es muy importante, que es conforme a la palabra, conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos en un futuro. Entonces, apoyando a lo que, digamos, lo que aportó Patri. Entonces, eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, entonces aquí vemos de que efectivamente el Padre con cada uno de nosotros tiene su plan, y bueno, poco a poco vemos la misericordia y la compasión del Señor en nuestra vida manifiesta. Entonces, no sé si oramos. Amén, Sari, sí. Amén, Sari, sí. Bueno, amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Gracias por permitirnos, Rey amado, reunirnos, Dios, una vez más para compartir, Señor, acerca de estas mujeres de la Biblia, Padre, a través de las cuales nos permite, Señor, traer a memoria situaciones, Señor, que no están lejos de nuestra vida. Tú has sido bueno para con nosotros, has sido maravilloso, has sido misericordioso, has sido hermoso, Padre, has sido bondadoso y has sido fiel, Señor. Te doy muchas gracias por permitirnos, Dios, reunirnos, por permitirles a mis hermanas, Señor, sacar este espacio donde juntas, Señor, logramos construir, Señor, conocimientos, Padre, para cada día, Dios, seguir en pie delante de esta vida, Rey de Gloria. Así como, Padre, estas mujeres tenían sus propias culturas, Rey de Gloria, pero todo influye en nuestra vida. Y así como ellas, de cierto modo, pudieron influir en la vida de cada uno de ellos, nosotras también nos podemos ver afectadas por lo que está a nuestro alrededor, pero es allí donde, Padre, tenemos que pedir de tu ayuda, Padre, de tu compasión, para que nos ayude, Señor, a permanecer fiel y en obediencia a tu palabra. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor, y porque sabemos, Dios, que tú tienes un plan, Dios, para con todo. Así como tenías un plan, Rey de Gloria, con la vida de Moisés, un plan, Señor, con los 2 hijos que le nacieron a José y a Senat, Padre. Así también hoy, Señor, nos recuerdas y nos haces ver, Dios, dónde estábamos antes, Señor, y cómo tu bondad y tu gracia, Señor, nos ha venido trayendo, Padre, con esos hilos de amor, Padre, delante de ti. Y hoy, Dios, podemos ver tu misericordia, podemos mirar que no fuimos las mismas, Señor, en el momento en el cual nos llamaste, Padre, en el momento en el cual estábamos en una situación difícil, Señor, así como se encontraba Moisés tal vez en ese momento. Él estaba muy pequeño y tal vez no sabía nada, Padre, pero nosotras, cuando tú llegaste a nuestra vida, cuando te plació, Señor, mandar a esa persona, así como mencionábamos las que tuvimos la oportunidad de participar y de mencionar a aquella persona que hizo parte de nuestro crecimiento, Señor, cuando miramos ese momento, Dios, en el cual empezaste a formarnos, Señor, a instruirnos, Dios, y vemos hoy cómo somos, Padre, cómo nos podemos manifestar ante eso, y es allí donde decimos, Señor, gracias, porque definitivamente que haces lo que quieres, Dios, en esta tierra, Padre, haces todo cuanto ha sido dispuesto, Dios, desde tus planes. Señor, gracias porque confiamos y sabemos, Dios, que todo lo que pasa en nuestra vida es para bien, y que así como le pasó a José, Padre, que los que son obedientes a ti, Padre, los que guardan Torah, Rey de Gloria, las cosas le ayudan para bien, Rey. Y sabemos, Dios, de que tú has sido bueno y que aún tu bondad se sigue manifestando en nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Colocamos aún el resto de esta noche en tus manos. Te pedimos, Dios, que nos acompañes, Padre, que nos guardes, que siempre, Dios, estés allí en medio de nosotros, que seas tú ese guarda, Padre, y que siempre, Rey de Gloria, tengamos presente, Rey, de dónde nos sacaste, Padre, para siempre recordar esa gracia, Señor, inmerecida que tenemos, y que por eso somos lo que hemos sido hasta hoy, Padre, y que todo lo que tenemos es por ti y para ti, Rey de Gloria. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de poder mostrarme, de poder hablarle, Señor, a mis hermanas, y sé, Dios, que juntas cada una nos llevamos un poquito, Dios, de esta enseñanza. Te doy infinitas gracias por tu amor una vez más, Señor. Amén y amén. Amén, amén, gloria al Señor. Hermana Sari, por favor le permito que deje de compartir para pantalla, para entonces todas pueden activar sus cámaras.
para tomarnos la foto. Exacto, para salir modo mosaico. Gracias por compartir. Mire que yo decía, bueno, Sari es una de las chicas del grupo, la más joven, por decirlo así. La más joven. Y pues la verdad es que cuando Sari hacía mención, nosotras como madres, y bueno, yo decía, algo así como decía, yo decía, bueno, Sari todavía no es mamá, pero con la ayuda del Eterno va también a eso, y de todas maneras tiene a sus sobrinas, ha lidiado a niños en la quejilá, y de una u otra manera, cada uno de nosotros tiene ese instinto maternal. Está proyectado. Sí, algunas no tienen hijos, digamos, que todavía no han tenido la oportunidad de tener hijos directamente, pero digamos que sí han tenido la oportunidad de tener sobrinos, pero aquí hablando de Alme, que está bien cercana a nosotros, que tiene a Santiago, ¿verdad, Alme? Y Señora. Santiago se ha constituido para Alme también como que, digamos que uno de esos niños para ella de mucha bendición, para Wilson también. Y sé que todas nosotras tenemos ese instinto maternal. Lastimosamente estamos en tiempos difíciles donde la juventud hoy en día ya no, he escuchado, no se quiere hacer partícipe de esta bendición. O sea, que no muchas mujeres tienen todavía ese privilegio, pero sí tenemos ese instinto maternal. Y el Señor nos los ha otorgado. Eso es algo maravilloso. Lastimosamente